¿Qué opinas tú o cuál sería el efecto, ya que hace días salió una noticia que en las próximas semanas se va a recuperar 3.000 millones de dólares en activos que tenían retenido Venezuela en España de cara a las sanciones? ¿Qué opinas tú? ¿Esos 3.000 millones representan un crecimiento, van a representar algo para este último trimestre del año? Lo mismo está pasando con estos temas relacionados con, por ejemplo, el fallo que se dio en Portugal a favor del gobierno venezolano con el dinero retenido en un nuevo banco. Lo mismo está pasando con estos 3.000 millones de dólares que se anuncia la posibilidad de su liberación. Las personas están muy a la expectativa de, oye, 3.000 millones de dólares. Lo que pasa es que tú le dices a alguien que lamentablemente y de forma no apropiada a nivel económico y social está ganando hoy $30 mensuales. Tú les dices, van a entrar 3.000 millones de dólares al país. ¿Y qué hace esa persona? Y dice, aquí es. 3.000 millones de dólares. Es dinero Claro. que nadie, ninguna persona independiente que viva pues con estándares básicos se va a poder gastar en su vida. O sea, ni siquiera siendo muy Claro. exagerado en los gastos. Entonces, cuando una persona lo analiza, dicen, entonces hay dinero. Pero resulta que para fortalecer el sistema eléctrico nacional tú necesitas no 3, sino 10.000 millones de dólares. Resulta que para tú poder aumentar el salario mínimo, solo la nómina pública, Que es la nómina más grande del la país. más grande, nómina pública, solo la nacional. Vamos a hablar solo de ministerios, Claro. todo lo que se encuentra en Caracas. Tú necesitas tener en reserva para llevar de lo que hoy son aproximadamente 5, 7 dólares al mes en salario real a 150, necesitas tener en reserva para un año aproximadamente unos 15 o 18.000 millones de dólares. Wow. Solo para un año. Este podcast es patrocinado por Business Accounting Services, abogados y contadores en un mismo lugar. Investmentif, independencia financiera, hazla realidad. Interbono, la casa de bolsa de los emprendedores. Interedu, brindando educación financiera y gerencial. Impercenter, pinta con los que saben, pinta con Impercenter. Innotech, genera tu propia energía, porque en Innotech somos energía. Deseo, restaurante y bar, ven y pide un deseo. Hola, hola, feliz día, bienvenidos nuevamente a este episodio de nuestro podcast Cápsula Profesional. En esta oportunidad vamos a tratar temas del área económica, específicamente del área económica de nuestro país. Para los que no me conocen, yo soy Merced Aguilar y me encuentro acompañada nuevamente de mi socio Andy Oropesa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por esperar ansiosamente todos los jueves estos capítulos de este formato de podcast con invitados especiales. Hoy traemos un invitado de lujo. Él es Leonardo Soto, es economista, ¿ok? Socio presidente de Integral Consultores Group y creador del movimiento de una economía diferente. Pues como ya lo dijo Mercy, vamos a estar hablando hoy sobre la economía del país, ¿ok? Los sectores ganadores y por supuesto la proyección del cuarto trimestre de este año 2023. Y si nos queda tiempo, creo que podemos conversar un poco de las perspectivas del año 2024. Vamos a ver cómo se desenvuelve esto. Bienvenido, Leonardo. Gracias, ¿Cómo gracias estás? Andy, gracias Mercy, gracias por la invitación. Un honor estar aquí con ustedes. Qué bueno, qué bueno. Coño, por ahí te vi en el Zulia haciendo unas conferencias que están de lujo, ¿no? Con respecto a los sectores económicos, digamos, los más ganadores en este momento, ¿no? Fíjate, Andy, que yo ideé un concepto que se llama los 7 mejores negocios para invertir en Venezuela. Y ha sido un caso bien particular porque si bien obviamente hay actividades que allí se muestran basadas en un análisis que yo hago de riesgo y oportunidad, en función además de un principio económico empresarial que también se los voy a mencionar un poco más adelante, las personas siempre acuden a estos eventos, a estos encuentros con la expectativa de recibir en ellos la fórmula mágica. Claro. Y eso Sí. lo conversé con las que asistieron al evento en Maracaibo, que Maracaibo ya se hizo la segunda edición de este evento. ¿Cómo convierto $100 en 1.000 en 3 días, sin riesgo, sin esfuerzo,
sin absolutamente ningún tipo de dedicación a trabajar, simplemente de forma espontánea. Y si eso existe, tienes que contárnoslos aquí también. Entonces, la idea de estos encuentros que han sido un maravilloso espacio de retroalimentación es ver la expectativa que tiene el inversionista, el empresario, el emprendedor empresarial emergente, el profesional, ante una economía que sigue desafiándonos. Ese es el término apropiado. Y con actividades que deben ser evaluadas con un enfoque diferente al simple hecho de generar una rentabilidad excesiva, como en algún momento fue posible en Venezuela. Y cuando digo en algún momento, entre el 2007 y el 2012, en muchos modelos de negocio en Venezuela inclusive recuperaban había retorno total del capital en escasos 12 meses, que era una cosa impensable en cualquier economía saludable de América Latina, estando lo más cerca posible. Entonces, en este punto es un poco evaluar el mercado con una perspectiva más profesional y darle otro tipo de enfoque al análisis de los negocios. Qué bueno. Excelente. Bueno, acá tenemos el especialista del área que tanto nos han pedido. Como bien saben, muchas de las preguntas que acá nacen son seleccionadas pues de todas esas que nos llegan a través de las redes sociales. Y creo que una de las más, digamos, recurrentes es respecto a, bueno, nos gustaría específicamente tu opinión con respecto al tema de que en el trayecto de estos 9 meses, ¿consideras o crees que realmente ha crecido la economía en nuestro país? Mira, vamos de la proyección y de lo que yo he llamado hasta ahora la idealización y el romanticismo de lo económico al hecho práctico. Se ha estado vendiendo crecimiento económico en Venezuela desde el punto de vista mediático, porque ciertamente nosotros pasamos de tener una actividad petrolera reciente antes de la pandemia, durante la pandemia y pospandemia, ciertamente muy disminuida. Nosotros en nuestro peor momento de producción petrolera llegamos a estar alrededor de los 350.000 barriles diarios, inclusive un poco más abajo de esa cantidad, cuando en nuestros mejor momentos superamos el 1.500.000 de barriles de petróleo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes una economía que después de haber pasado por varios fondos, haber tocado varios pisos, que comienza a mejorar de una forma u otra su capacidad de generar aquello que le permite generar divisa, en este caso dólares, pasamos de 350.000 barriles a 450.000, luego pasamos a 500, luego pasamos a 750, y ese hasta ahora es el promedio general. Obviamente tú haces un cálculo, 750.000 barriles de petróleo diarios por X cantidad del precio como se cotiza en el mercado, en comparación con años anteriores que han vendido 250.000 financieramente, aunque lamentablemente no existe una data dura y real desde el punto de vista de los datos oficiales. Tú sacas un 2 más 2 y te dice la economía va a crecer. Y es lo que pasó en el 2022. En el 2022 cierra un periodo donde se anuncia un crecimiento, inclusive algunas organizaciones que hacen pues, este tipo de estudios, por ejemplo el Observatorio Venezolano de Finanzas dice la economía creció aproximadamente entre 13.5 y 15%. Y datos oficiales, principalmente verbales en alocuciones públicas, dicen la economía creció más del 16%. Y la gente dice, oye, pero creció 16% la economía en el 2022, pero ¿dónde está? No lo vi, no lo sentí. Sí. Entras en un 2023 y el Fondo Monetario Internacional dice la economía de Venezuela va a crecer 6%. Disminuye en la previsión y dice, bueno, ya no es 6%, el 5%. Y tú sigues escuchando en el discurso, la economía va a crecer al cierre del año, va a crecer al cierre del año, y tú dices, pero ¿cómo crece una economía cuando en el primer trimestre tuvimos una caída general en la actividad económica que estuvo alrededor del 7.5%, y en el segundo trimestre que estuvo alrededor del 8%? Cuando eso, unos datos aproximados con relación a lo que dice el Observatorio Venezolano de Finanzas, datos estimados propios, indican que en el primer semestre del año 2023, en la economía en general, el consumo en general cayó aproximadamente 35%. Wow. Entonces tú dices, ya va, como estos números que tienes sobre la mesa, que vienen pues de la calle, pueden soportar un crecimiento del Producto Interno Bruto del 5%. Entonces aquí es cuando yo menciono que causa a veces cierta necesidad de analizarlo más en profundo, qué significa realmente crecimiento cuando un 5% de crecimiento, posiblemente lleguemos a él al cierre del año 2023. Financieramente hablando, realmente no se convierte en mejora en la calidad de vida del ciudadano. Entonces, ¿la economía realmente está creciendo
o es solo un efecto rebote? Cuando viene después de haber decrecido Claro. durante tantos años, un crecimiento producto de un rebote propio de los ciclos económicos no te representa una victoria desde el Tal punto de cual. vista estratégico a nivel de políticas públicas, te representa un efecto normal en la economía. Sí, Si tú lo vendes como un resultado de la gestión que se hace en un periodo determinado, ciertamente puedes decir, ok, incidimos en que haya más producción y comercialización de petróleo, pero aguas abajo en la estructura social, en tema salarial, en tema de inversiones, en tema de consumo, en tema de la división del consumo según el poder adquisitivo, donde está el ahorro, donde está la previsión, cuántas pólizas de seguro se están contratando, por ejemplo, totalmente. cuántos vehículos se están comprando nuevos de concesionario, cuántos créditos se han solicitado desde el punto de vista de lo habitacional, por ejemplo. Entonces, todos esos indicadores te dicen que si bien yo digo que la economía va a crecer, hay algo en la base, en la economía de calle, que me está diciendo que ese crecimiento no está siendo tan oneroso como se cree. No, y que no representa quizás, luego de haber caído un 80% del Producto Interno Bruto, ese 5% a veces es imperceptible, tal como lo estás comentando. Sin embargo, vamos a retroceder un poco. En el último trimestre del año 2022, con la entrada de Chevron, y ya que tocabas el tema del petróleo en Venezuela, con la entrada de Chevron en ese último trimestre del año se auspiciaba un crecimiento para el 2023, bueno, extremadamente grande. Luego, pues en el primer trimestre, todo el tema corruptivo, el descubrimiento de los hechos corruptivos en PDVSA, hicieron que como que eso hicieron un frenazo, muchos le dicen por ahí un freno de mano, de golpe que tengo clientes que nos dicen, ¿será que la economía se estaba moviendo con dinero de hechos corruptivos? Entonces, ¿qué opinas tú o cuál sería el efecto, ya que hace días salió una noticia que en las próximas semanas se va a recuperar 3.000 millones de dólares en activos que tenían retenido Venezuela en España de cara a las sanciones? ¿Qué opinas tú? ¿Esos 3.000 millones representan un crecimiento, van a representar algo para este último trimestre del año? En todos los huecos que existen actualmente en cuanto a infraestructura, a servicio, a necesidad de que lo básico esté en condiciones para que la sociedad venezolana sienta que dentro de todo lo inestable que es el país puede existir algo que es estable. Y yo lo he venido mencionando muchas veces desde el punto de vista práctico. Voy a retomar ciertos elementos de lo que dijiste. Caso PDVSA, Ok, ¿sí? Caso el horizonte de la política económica venezolana. Caso el horizonte de la política y diplomacia venezolana que afecta a lo económico. Fíjate, yo he estado diciendo con mucha responsabilidad en buenas partes de las alocuciones de los eventos que hago en distintas ciudades del país y además a través de medios, todo este tema que se vivió con PDVSA, por ejemplo, de, de depurar una PDVSA con muy poca credibilidad, producto de lo que a nivel general se considera como una verdad colectivamente aceptada, que es que PDVSA de una forma u otra administra de manera no apropiada o presuntamente administra de una forma no apropiada los recursos provenientes de la actividad petrolera. ¿Por qué? Porque en su base funcional y operativa como empresa se metieron muchas cosas que no debieron estar allí. Por ejemplo, Pedeval, cosas que operativamente cargaron la posibilidad de que el flujo de totalmente. caja de una industria, de la principal industria, fuese más dinámico en función de lo que debería ser. Es decir, yo vendo petróleo, recibo dólares, esos dólares se los vendo al Banco Central, el Banco Central me da bolívares, yo pago mis compromisos en bolívares, yo pago mis compromisos en dólares, obviamente en función del flujo de caja, fortalezco la industria con ese dinero, inversiones, todo eso mueve todo lo que es una serie, toda una cadena de consumo e inversión a lo interno. Cuando se da este tema de las detenciones por presuntos hechos de corrupción, que vimos todo este show de las bragas naranjas y todo esto Sí, en sí. Twitter, en redes sociales, yo siempre le digo a las personas, ese show no era para nosotros. Pero ¿cómo así? ¿Qué tal? Ese show no era para nosotros. Ese show, primero los privados de libertad en Venezuela no se visten de naranja. Vamos a empezar por allí. Entonces todo ese show de esos juicios, de las denuncias públicas, cómo es posible, PDVSA, todo esto, obviamente ahí existe la posibilidad, así yo pudiese interpretarlo desde el punto de vista económico, práctico y gerencial, que los representantes del Poder Ejecutivo cuando abrieron la gaveta de la caja chica, que es PDVSA,
estaba en cero y un montón Sí. de papelitos de cuentas por cobrar y otro montón de papeles de cuentas por pagar, ¿dónde está el dinero? No Claro. estaba ni interno ni externo. Había muchos compromisos. Entonces, ¿qué pasa? Yo me voy con mis aliados, me voy con los aliados de los países no alineados, China, Turquía, India, Rusia, por ejemplo, y les digo, présteme dinero. No. ¿Por qué no te voy a prestar dinero? Porque tú no me puedes dar garantía de que me puedas pagar. ¿Y por qué no me puedes dar garantía de que tú me puedas pagar? Porque tu principal empresa que produce dólares no está funcionando bien. Tal cual. Entonces comienzo a hacer una depuración y comienzo a decirle, miren, estoy limpiando, estoy sacando a la gente que se estaba portando mal, Te estoy demostrando que estoy haciendo el Estoy trabajo. demostrando, Se fue miren. más algo como para a nivel internacional se dieran cuenta Total. que estábamos depurando. A su vez, Andy, tú le dices que es de hecho parte frontal de la política que se está desarrollando actualmente desde el punto de vista petrolero. Tú le dices a Chevron o intentas con las empresas que tienen relación directa con Estados Unidos, que es tu principal cliente, por Dios, indistintamente de cualquier diferencia ideológica, es tu principal cliente. Si tú tienes en contra de tu principal cliente, tienes todo en contra. Entonces tú le dices a tu principal cliente, mira, me estoy portando bien, o estoy intentando portarme bien. Sucedió esto, pero yo lo estoy enmendando. Dame las condiciones. Llega Chevron. La sociedad venezolana hoy ante tantas carencias y tantos golpes que ha vivido, y que no son nuevas, vienen de años acumulados, sienten que cualquier cosa que parece que va a mejorar el juego se convierte en el salvador. Si cuando llegó Chevron, que estaba sobre la mesa el acuerdo a ser firmado entre las partes, los primeros que se vieron, digamos, más emocionados por el asunto fueron mis coterráneos del Zulia, de Maracaibo. Claro. Y yo estando allá, de hecho, les digo, ellos no se emocionen mucho. ¿Por qué, Leonardo? Porque ellos no van a iniciar aquí, ellos van a iniciar en Oriente. ¿Por qué? No nos quites las ilusiones, no seas negativo, no se trata de ser negativo, se trata de ser práctico y pragmático. ¿Por qué no en el Zulia y sí en el Oriente? En el Oriente tienen fortaleza en pozos establecidos, tienen infraestructura en seguridad, tienen infraestructura en servicios básicos, tienen mejor posibilidad de movilidad para los expatriados que llegasen a hacer representación de la empresa localmente, y la inversión en recuperación de infraestructura petrolera es menor, porque en el lago hay que dragar, hay que cambiar tuberías, hay que rehabilitar pozos, hay que hacer una serie de inversiones que no estaban disponibles para ese momento. Entonces la gente se emocionó con el efecto Chevron y dijeron, ahora sí, aquí fue, pero Chevron vino en parte a hacer servicio de deuda de inicio. Ustedes me deben dinero, pónganse al día. Pero ¿cuál es la relación ganar-ganar? Yo saco ese servicio de deuda con petróleo con descuento, pero también te voy a invertir a fortalecer tu actividad petrolera, que ahí es cuando se dispara la producción, que pasa en ese momento de 400.000 barriles diarios A casi 800.000. casi 800.000, 700, 750. Tú dices, oye, hay un efecto beneficio acá, pero el gobierno sigue necesitando flujo de caja. Lo mismo está pasando con estos temas relacionados con, por ejemplo, uno, el dinero, el fallo que se dio en Portugal a favor del gobierno venezolano con el dinero retenido en un nuevo banco. Lo mismo está pasando con estos 3.000 millones de dólares que se anuncia la posibilidad de su liberación. Las personas están muy a la expectativa de, oye, 3.000 millones de dólares. Lo que pasa es que tú le dices a alguien que lamentablemente y de forma no apropiada a nivel económico y social está ganando hoy $30 mensuales. 30 dólares. Tú le dices, van a entrar 3.000 millones de dólares al país. ¿Y qué hace esa persona? Y dice, aquí es. 3.000 millones de dólares. Es dinero Claro. que nadie, ninguna persona independiente que viva pues con estándares básicos se va a poder gastar en su vida. O sea, ni siquiera siendo muy Claro. exagerado en los gastos. Entonces, cuando una persona lo analiza, dice, entonces si hay dinero. Pero resulta que para fortalecer el sistema eléctrico nacional tú necesitas no 3, sino 10.000 millones de dólares, por ejemplo. Resulta que para tú poder aumentar el salario mínimo, solo la nómina pública, Que es la nómina más La grande más del grande. país. la más grande, Ujú. nómina pública, solo la nacional. Vamos a hablar solo de ministerios, Claro, claro. todo lo que se encuentra en Caracas. Tú necesitas tener en reserva para llevar de lo que hoy son aproximadamente 5, 7 dólares al mes en salario real a 150, necesitas tener en reserva para un año aproximadamente unos 15 o 18.000 millones de dólares. Wow. Solo para un año. Porque además tú dices, bueno, yo lo voy a llevar a 150, pero comienzan las escalas salariales, el pago de prima, todo lo que son complementos Todo de lo que seguridad acarrea social. Y los pasivos laborales, vacaciones, prestaciones. Entonces, cuando uno se pone a sumar esos punticos, tú dices, hey, hay muchos huecos que tapar, hay muchas cosas que están pendientes por hacer,
y el ciudadano no lo ve y no lo entiende porque está resolviendo su carencia del día a día. Pero el gobierno tiene que enfocarse a nivel político-económico, hacer lo que todo gobierno nacional debería hacer, que es hacer esos negocios con el resto del mundo. Totalmente. Entonces viene esta relación de el deber ser de un poder ejecutivo con lo que está ocurriendo a nivel internacional, y también lo comentaba cuando estuve reciente tanto en el Zulia como en Mérida, en Táchira, mismo Oriente, que estuve en Lecherías, Barcelona, Puerto La Cruz. Ya tenemos que dejar de pensar, por ejemplo, en el caso punto desde el punto de vista económico, que, que un presidente, por ejemplo, es el que hace negocios con una gran potencia mundial, pero además es el que va a llegar y se va a poner a barrer una calle Exacto. porque él es el que patea calle, zapatero a su Es zapato. así. Sí, Entonces, estas personas que hoy se encuentran en el Poder Ejecutivo están tratando de crear una línea de negocios con, obviamente, los países no alineados, porque los países alineados tienen sanciones que pesan sobre muchas de sus actividades, pero están haciendo la tarea a nivel político-económica, que es tratar de generar ese puente entre el que tiene dinero y nosotros que lo necesitamos. Entonces, cuando nosotros entendemos la realidad práctica de un presupuesto nacional, con sus partidas, esa definición clave de cuándo deberían entrar esos 3.000 millones y cómo afectarían a una visión de inversión real y clara, ya nosotros comenzamos a tener una noción diferente de cómo se aplica la economía. Ahora, hay vicios totalmente. que Sí. a nivel de economía se han cometido y que lamentablemente pudiesen cometerse nuevamente, considerando que en el 2024 viene un tema electoral que obviamente de una forma u otra tiene que impulsarse. Entonces, si los 3.000 millones o los 4.000 o los 6.000 o, o cualquier cantidad de dinero que entre se utiliza solo para gasto, es decir, ese gasto de rumba, ese gasto de gastemos todo hoy porque mañana, No mañana sabemos qué vemos va a cómo pasar. resolvemos. Si se llega nuevamente a esa locura, esa efervescencia, y así como entraron, salieron, así como ingresó, se gastó, no estamos haciendo nada desde el punto de vista económico, sino un Claro. país sin reservas internacionales, con una muy leve proyección de crecimiento real desde el punto de vista multisectorial, no solo petrolero, Ok. y con una posibilidad de consumo muy disminuido. Decir que 3.000 millones van a poner a Venezuela a valer es poco probable, pero bien invertidos pueden mover muchos sectores que sí permitirían que al cierre de este año 2023 veamos una mejora en algunos sectores y una mejora relativa del consumo también en algunos sectores. Amén, que así Ok. sea. Leonardo, mencionaste la palabra sanción y a propósito de ello, queríamos preguntarte, ¿consideras que si de alguna manera u otra se relajan las sanciones en este país, puede incentivarse la inversión extranjera? Fíjate, sí, de hecho, el tema sanción y todo el andamiaje legal que hoy, de hecho, que ya se había postergado mucho, que yo también en un momento en una locución en un programa de televisión dije, se están postergando cosas que no deben seguirse postergando. Y en ese momento fui como que muy incisivo en el hecho de que, bueno, ¿qué pasa con la ley de zonas económicas especiales? Sí. ¿Qué pasa con la ley de armonización tributaria? ¿Cuándo van a derogar el impuesto a las grandes transacciones financieras que nunca debió existir? Estoy de acuerdo contigo. Es una locura el que eso se haya creado, pero bueno, creo que ellos entendieron el error, solo que está todavía en discusión. Si tú dejabas que eso se siguiera postergando como tal vez tu única carta, tu carta buena, tu carta válida para decirle, terminar de decirle al, al inversionista local e inclusive el internacional, mira, estoy haciendo que las cositas como que cambien a favor de que tu dinero colocado efectivamente en el país te pueda rendir como tú aspiras que te rinda. Y si esas condiciones han comenzado a darse, ya está sobre la mesa el tema, publicado en la Gaceta Oficial, la ley de zonas económicas especiales, está sobre la mesa el tema de la armonización tributaria, que la voracidad fiscal municipal ha sido una locura, hasta ahora un gran problema que ha hecho que buena parte de esa economía formal pequeña y mediana haya desaparecido, pasado a la informalidad. Tal Y cual. adicional a eso, tú le dices al mundo inversionista que estás de buenas nuevamente con tu principal socio comercial, tanto para la exportación como para la importación, porque no era un secreto para nadie que nosotros
vendíamos petróleo a Estados Unidos, pero también le comprábamos muchas cosas derivados de ese petróleo. Una cruel ironía, pero eso era Sí. parte de la relación del juego de mutuo beneficio entre dos naciones que se necesitan mutuamente, vamos a estar claros. Y que además los costos logísticos por flete siempre tienden a ser mucho más económicos desde Estados Unidos hasta Venezuela que desde la India o Turquía hasta Venezuela. Por eso es que a esos países tenemos que venderles un petróleo con altos descuentos, además por supuesto de la sanción. Entonces la respuesta es sí. Si las sanciones se relajan a un porcentaje mucho mayor o se elimina en su totalidad, pudiésemos ver una mayor aceleración de inversiones tanto locales como de extranjeros dentro de Venezuela. Buenísimo. ¿Y en cuáles sectores ganadores tú recomiendas o cuál es la opinión de acuerdo al trabajo que vienes haciendo con tus conferencias en redes sociales y todo eso? ¿Recomiendas que se invierta? O sea, ¿en qué negocio se puede invertir en Venezuela de cara a esta última respuesta que acabas de dar? Fíjate, no te voy a decir cuáles son los 7 mejores negocios para invertir en Venezuela, porque si no, le quito fuerza al evento que estoy promoviendo a nivel nacional. Pero sí te voy a contar cómo se está moviendo el consumo en Venezuela, basado en obviamente el poder adquisitivo que existe en la actualidad y obviamente cómo está, cuál es la motivación principal del consumo que tiene el venezolano según estudios propios. Fíjate que yo he manejado una estadística que se levantó en el 2021, la ratifiqué en el 2022 y la volví a ratificar en el primer trimestre del 2023, que es que apenas un 38% de la población económicamente activa de Venezuela devenga un ingreso mensual promedio desde $200. ¿Okay? Utilizo como población económicamente activa de referencia la que promulgó el ENCOVI en el año 2020. ¿Okay? Estamos hablando de unos 11.3 millones de personas, un 38% más alrededor de unos 4.230.000, 290.000 ciudadanos que podrían tener un ingreso mensual promedio de $200. Esto es por remuneración por trabajo, por recepción de remesa, por actividades en economía informal. Aquí es donde se comienza a segmentar, es decir, de dónde viene ese ingreso. Y yo lo voy separando por bloque. Entonces ahí lo divido. Las empresas, los emprendedores empresariales emergentes que consumen son parte de ese 38%. Las empresas formales, los dueños de empresas o capitales forman parte de ese 38%. Los empleados, que por ejemplo en algunas empresas ya están devengan un salario de aproximadamente 150 a $200, no aplica para todos, pero también forman parte de esa estadística. Yo siempre le digo a las personas, sí, yo sé que $200 no Sí. cubre la cesta básica de $550, pero también hay que estar claro, $200 compran más que $7 del salario de la claro. nómina Salario pública. mínimo. ¿Ok? Actual. Por ejemplo, entonces yo le digo, ciertamente sigue siendo una proporción totalmente desbalanceada y cruel, pero es una realidad práctica. Yo no puedo comprar lo mismo con $7 que lo que comprara con Claro. 200, hablando de alimentos, por lo menos lo básico. Entonces, en ese renglón también está la motivación hacia el consumo. Y fíjate que yo he aplicado algunas encuestas, principalmente con el consumidor final, por segmentos de consumo, principalmente por edad. Y la motivación principal del consumo en Venezuela, en los estratos que tienen poder adquisitivo relativo aceptable, es el placer. Ok. Sí. Entonces la gente dice placer, no vamos a prender un bombillo rojo aquí ni hablar de cosas extrañas. Pero yo digo, cuando digo placer es lo que busca el ser humano consumir para sentirse bien, ¿okay? Para sentir obviamente pues la segregación de las sustancias cerebrales que nos hacen sentir el placer per se. Entonces, ¿cuáles actividades económicas se han mantenido estables en su venta o inclusive han crecido? Y entre muchas, de una encuesta que se aplicó a más de 1.200 consumidores, eso fue hasta mayo de este año, estaban, por ejemplo, todo lo que es comida rápida, Ok. grasas saturadas, ¿okay? Todo aquello que tenga gran contenido en sal, grasa, quesos procesados, pan, o sea, todo lo que es hamburguesa, pizza, todo lo que es carbohidrato. Por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, Leonardo, pero eso no es tan cierto porque yo veo restaurantes vacíos. Haz una comparación y una estratificación. Hay restaurantes que tienen una rotación baja porque su estructura de costos son más bajas, pero por ejemplo, si te vas a un perro calentero de Chacao, de Baruta, de Sucre, te vas a dar cuenta que en algunos inclusive hay fila para comprar. Sí, pero es que son
que son 2 perros calientes por $1, es imposible que a eso le saquen ganancia. Yo tenía esa duda también. Y yo decía, bueno, pero es que los números no me dan. Cuando una salchicha que tiene cuerpo, es una salchicha que no es delgada, lánguida, que se está muriendo, parece que es un buen pan, parece que es buena papita, es buena salsa. Yo digo, tengo que investigar a ver qué está pasando, ¿no? Y nada, voy encubierto y comienzo a recorrer el perro calentero de varias zonas de Chacao, de Sucre, de Baruta. Y bueno, preguntándoles, tratando mira, ¿y qué tal el negocio? ¿Cómo va? Muchos me respondían, otros algunos me ignoraban, así como quién es que viene a preguntar. De ahí, bueno, no me está dando resultado la estrategia, paso al plan B, que es ganármelo como cliente. Entonces, hay perros calenteros que uno dice, ok, puedo comer perro caliente, pero hay perros calenteros que uno dice, cada mordisco, estoy arriesgando mi vida con cada mordisco. Pero cada Por mordisco, $1. por $1. Pero si hay que hacerlo, si no, no me gano la confianza. Entonces, en eso de probar en varias zonas, hasta el final me gano la confianza de uno, ¿no? No sé si esto aplique para todo. Y sé que estoy siendo muy arriesgado al decirlo, pero tengo que decirlo. Pero llega un punto en que me dice, yo te voy a ser franco, te voy a decir la verdad. Yo no le gano a 2 perros por $1. Y yo, ay, entonces, ¿qué? ¿Esto para qué? Todo el esfuerzo, los uniformes, el caso, ¿para qué? Me dice, ¿tú no te has dado cuenta que cada vez que le echas salsa al perro caliente, te da sed? Y yo, ¿cómo así? Se prueba la salsa, salada, solo una panela de sal. El negocio es el refresco. ¡Wow! Imagínate. Claro, porque yo compro un refresco en 0.60, en 0.80 y lo vendo en 1.5, lo vendo en 1.2. Y yo después de eso me puse a indagar, y aunque esta práctica tal vez no aplique para todos, tal vez Claro. aplica solo para ese puesto, yo me di cuenta que aunque la salsa esté normal, las personas se toman 2 o 3 refrescos. No, y que el perro caliente hay que acompañarlo. O sea, no te lo Eso puedes es comer correcto. solo. Entonces te tomas hasta 2 o 3 refrescos y te das cuenta de que hey, funciona la estrategia. Entonces sí, ese sector en particular ha tenido un repunte porque es comida económica, es porque te brindan opciones, ahora está muy en boga el tema de las promociones en restaurantes, 2x1, menú ejecutivo, por lo menos en ciudades del interior se ve mucho eso, aquí en Caracas todavía como que permea dependiendo del sitio, aunque sí sé que existe. Ese por un lado es un sector importante. Hay otro sector que es el dulce, obviamente, da placer, todo lo que es azúcar, todo lo que es postre, Sí. muy dulce, helado principalmente. Si hay algo de lo que me he dado cuenta recorriendo muchos sectores es que el caraqueño consume mucho helado. Ay, que han surgido puestitos de helado. Al caraqueño le Aletas. encanta el helado y Sabana Grande es una, Sí, camina por Sabana Grande y te das cuenta que es todo el una mundo tiene cosa una barquilla, impresionante. una Sí, sí, es tinita. cierto. Hay fila, entonces Y el calor ayuda. el calor ayuda. Yo me enfoqué en el estudio de ese segmento en particular, basado en Sabana Grande, en algunas zonas de Sabana Grande, en algunas zonas de Plaza Venezuela, un poco más allá de Sucre, pasando Centro Comercial Líder, un poco más allá. Y sí, en efecto, los puestos que venden dulce son como que muy cotizados. Por eso el gran éxito de estos puestos que en algún momento en Sabana Grande se montaron vendiendo chicha. Claro. Ya eso ha bajado, obviamente, porque se replicó tanto que dejó de ser un negocio viable. Pero ahí te está dando un indicador del consumo hacia ese rubro en particular. El otro son bebidas pecaminosas, no sé si lo puedo mencionar. Claro, eres libre. Tanto bebidas alcohólicas como cigarrillos han tenido un repunte en consumo importante. Tanto las bebidas alcohólicas en botella, preparadas o servidas en algún sitio nocturno han tenido un repunte importante. Entonces la gente dice, bueno, no tienes para esto, pero sí tienes para esto, porque el venezolano está privilegiando el consumo de placer. Volvemos a ese hecho Claro. Sí. de estudio económico de consumo basado en lo psicológico. Mi área de especialización es economía del comportamiento, es decir, es psicología de la economía. ¿Ustedes me van a escuchar hablar de Producto Interno Bruto? Sí, yo lo puedo mencionar yo. ¿Ustedes me van a hablar de escuchar de inflación? Sí, obviamente lo voy a mencionar. Pero para mí lo más importante es el cara a cara con el consumidor y los estratos que se realizan a partir de intención de consumo, poder adquisitivo, ubicación geográfica, que es otra cosa bien interesante porque en cada ciudad que he visitado hasta ahora, por ejemplo, cada ciudad o los ciudadanos siempre me dicen mi crisis es peor que la crisis del resto del país. Y aunque parezca mentira, cada vez que llego a una ciudad diferente, las personas me dicen lo mismo sin saber que yo escuché exactamente lo mismo en otra ciudad. No, no, ya va, pero es que mi crisis aquí en
en lecherías, por ejemplo, es peor que la del resto del país. Aquí no se puede, aquí los Sí, precios todos son muy consideran altos. que su situación Claro, es peor. es peor. Entonces, en esa variante de interpretación, los rubros que se comercializan tienden a ser similares en algunos casos, pero lo que se ajusta es la estrategia en precio y en comercialización. Por ejemplo, tú en lecherías tienes que hacer más mezcla de branding, porque ahí hay un poder adquisitivo medio alto. Tú tienes que hacer más mezcla de publicidad, de marketing, vender más la marca, pues tu público tiene otro tipo de estatus de consumo. Por ejemplo, en el Zulia, en Maracaibo, al maracaibero le gusta mucho lucir, resaltar socialmente, pero le encanta un 2x1. Ya le vamos a decir a la tía Sacha que nos haga Le descuento en encanta ese un 2 por 1. 2x1, promoción, le encanta. Por ejemplo, el merideño. En Mérida obviamente hay crisis de gasolina, hay crisis de electricidad. eh, Buena parte de la economía merideña se movía con la universidad, todo lo que era la ciudad, la famosa ciudad universitaria. Pero hay puestos interesantes donde el tema gastronómico se ha fortalecido mucho y está generando muchas fuentes de empleo. Entonces eso está moviendo a que sea el mismo merideño a que consuma su propio turismo. Ah, bien. Entiendo. Porque aunque se mueven muchas personas del interior hacia Mérida con la escasez de gasolina, Sí, es un riesgo. Entonces es el mismo merideño el que se monta en el teleférico, es el mismo merideño el que va a las actividades de plaza. Obviamente no aplica como algo masivo, pero se está moviendo. Y es irónico, tú dices, oye, el merideño antes, ya estamos acostumbrados a esto, que venga el turista, que consuma aquí y nosotros vemos qué hacemos. Pero no, ahora es el merideño el que está tratando de disfrutar y de aprovechar su ciudad. Le está dando una variante de consumo sumamente interesante. San Cristóbal, Táchira y todo lo que es borde fronterizo. Tú le dices al oriundo de San Cristóbal cómo está la economía, por ejemplo, y cómo está el tema del consumo, y te dice, nos estamos volviendo locos con las tres monedas que manejamos aquí. Sí, así es. Peso, bolívar y dólar. Sí. Y dice, oye, no, pero tienes un montón de casas de cambio improvisadas, tienes un montón de personas naturales que hacen cambio, que ganan porcentajes por hacer cambio, bolívar, peso, dólar, y a lo que eso se da, que repito, no aplica para todos, pero es una población que recibe ese diferencial y que consume, ese diferencial cambiario se va a la heladería, ese diferencial cambiario se va al restaurante y todo eso pasa al torrente porque ese restaurante necesita contratar a muchachos que a su vez reciben ese dinero. Claro. Entonces esos muchachos agarran ese dinero, sea cual sea la cantidad, entre propina y todo eso, y compran USDT. Entonces ya tienen unos USDT que los tienen allí guardados y alguien dice, hey, necesito cambio pesos por USDT, yo te los cambio con una tasa de cambio, entonces se convierte en un diferencial, que no es el deber ser. Pero lo que me refiero es que la sociedad se adapta a las condiciones del contexto y va maleando su consumo en función de las oportunidades que se le presentan. Yo soy mucho de frecuentar cafés yo soy muy bohemio en ese sentido. Me siento y me tomo un café. También me gusta mucho escuchar, ver cómo se comportan las personas. Es parte de lo que hago. A veces me es difícil apagar el cerebro y no intelectualizar tanto las cosas, pero bueno. En ese momento estaba sentado en un café y en la parte de atrás hay que es un local de comida, pero también tiene matices tipo discoteca. Ok. Eso fue ya hace tiempo. Y estaban los muchachos arreglando las mesas y limpiando todo. Y le dice uno al otro, oye, ¿qué vamos a hacer este fin de semana? Oye, yo creo que nos sale playita. Entonces dice, bueno, sí, vamos a cuadrar, vamos a la playa, ¿qué tal? Y le dice, sale una muchacha y dice, yo también quiero ir, ¿qué tal? Bueno, pero tienes que llevar dinero porque no vamos a llevar pelado. Que entonces la muchacha dice, bueno, no, pero es que yo casi no tengo, ¿no? Estás encaletada, le dice uno, yo sé que tú estás encaletada. Y dice, no, bueno, yo de las propinas de la semana hice $150. Y el otro dice, bueno, yo hice 80. Y dice, bueno, yo hice 200. Y yo me puse a sacar cuenta. Wow. Y esos números no me cuadraron. Entonces ya, después me puse a sacar cuenta, tantas mesas ocupadas. Después tuve que ir como 2 veces al local, a sentarme, a consumir. Tantas mesas ocupadas, cuántas veces rotan las mesas, cuánto en promedio pueden recibir. Y los números sí me dieron. Entonces, oye, yo voy a meter currículum aquí para recibir esa No, propina. equivocamos de profesión. Entonces yo me di cuenta que esa economía subyacente, esa economía, digamos, poco formal, porque es una propina que no pasa a salario Claro. formal, eso no se registra en seguridad social, en Nómina. obligaciones en nómina, nada de eso, que eso ustedes saben mucho mejor que yo, pero es un dinero que pasó de una mano a otra
incentivó un consumo, esos chamos se fueron a la playa, consumieron hamburguesa, confitería empacada, bebidas alcohólicas, disfrutaron, regresaron y la dinámica continúa. Y la dinámica continúa. Tal vez compraron ropa, calzado para ellos, para sus niños, si es que tienen niños, no lo sé, están estudiando posiblemente. Entonces fíjate que el consumo permea los sectores ganadores, aunque no son los que para la economía deberían ser los necesarios para decir con esto vamos a salir adelante, pero son sectores que mueven consumo. Es decir, el que hace postres necesita azúcar. El que prepara hamburguesa necesita, por ejemplo, si hace el pan, harina de trigo. Entonces es cuando yo comienzo a sacar cuenta, porque esa es la cadena de valor dentro de la economía. Entonces la harina de trigo, ¿de dónde viene? Es importada. Yo quiero que se produzca aquí. Por ejemplo, la carne de res que yo utilizo para las hamburguesas es importada. Bueno, yo quiero que se produzca aquí. Las hortalizas, ¿de dónde vienen? De Táchira, de aquí de los Altos Mirandinos, por ejemplo. Se producen acá, cómo se distribuye, cómo está esa cadena de distribución. Entonces hay personas que satanizan algunas actividades económicas, pues dicen, no, es que el que invierte en un restaurante es un enchufado. No, no necesariamente. El que hace esta actividad es porque está relacionado con hechos presuntamente de corrupción No, o hechos y ilícitos. que hay que normalizar que hay mucha gente, bueno, que con mucho esfuerzo ha logrado estar donde está. No necesariamente necesita ser un Correcto. enchufado. Entonces, el gran punto de esto es entender que la economía como nosotros pensamos que funciona, no es realmente el cómo funciona. Y esto lo explica magistralmente y es parte de la línea de desarrollo profesional que estoy llevando a cabo. Lo explica espectacularmente el psicólogo Daniel Kahneman en su libro Pensar rápido, pensar despacio. El único psicólogo que ha ganado hasta ahora el premio Nobel en economía. Un israelí que hizo una investigación, una modesta investigación de más de 20 años, Wow. que le arrojó este gran estudio que le hizo merecedor del premio Nobel. Y él dice, bueno, a nivel psicológico hay algo que se llama sesgo cognitivo, Sí. que es que la interpretación de una realidad individual no determina que la realidad en sí, desde ese punto de vista, sea una realidad colectiva. Entonces, en ese caso, hay una construcción social que se hace en función de opiniones diversas que se van acoplando hacia algo que como un todo se da como una verdad colectiva aceptada. Por ejemplo, en Venezuela hay dinero. Yo soy tal vez uno de los economistas más odiados en TikTok. Si ustedes se van a mi cuenta de TikTok, van a leer comentarios de críticas, de amenaza. Nosotros tenemos una premisa de que cuando hay muchas críticas y amenazas, porque definitivamente Lo lo estás estás haciendo haciendo bien. bien. Estamos haciendo ruido. Si no lo haces bien, o sea, la gente no va a tomarse ese tiempo de criticarte o juzgarte por nada. Entonces, ¿dónde viene el hecho práctico? Hay personas que dicen, si hay dinero en el país, porque hay camionetas de $60.000 que andan rodando y que las tienen los del gobierno. Si hay dinero en el país porque hubo un restaurante volador en el que la gente se montaba y de eso. Si hay dinero en el país porque hay jacuzzi en un estadio de béisbol aquí ubicado en Caracas, por ejemplo. Eso entre tantas cosas que a nivel de la percepción inmediata parece que representan una opulencia que implica que si yo tomo el dinero de esas camionetas, de ese restaurante volador, de ese jacuzzi en un estadio, de esas cosas, tú las sumas, ya con ese dinero tú vas a poder sacar al país adelante. Y resulta que no es así. Es decir, realmente el dinero no tiene en este momento el flujo de caja necesario para volverse a reactivar. Que muchas de esas cosas no debieron haber existido porque presuntamente provienen de una inversión que, como bien lo mencionaste en principio, estaría sujeta o no a la utilización no debida de fondos públicos. Eso es una hipótesis que está sobre la mesa y que se le puede dar validez. Yo no puedo decir que sí o que no, Claro. porque no soy fiscal, porque no tengo todas las pruebas. Por eso yo siempre uso el término presunto. Sí. Sí. Y la gente se molesta muchísimo. Bueno, tú que estás en el mundo del derecho sabes. Entonces, pero es que ¿cómo puedes decir presunto? Es que está ahí, tú lo ves, los hechos de corrupción están ahí. Pero cálmate. O sea, cálmate, o sea, yo no puedo llamar a alguien corrupto simplemente porque yo piense que lo sea, aunque haya salido el presidente de la República diciendo son unos corruptos y tienen una braga naranja, para mí siguen siendo presuntos, Claro, hasta porque que yo se no, demuestre. yo no tengo las pruebas, yo no las he visto, yo no estuve en el juicio. Es así. Yo puedo asumir que de hecho las instancias, las instituciones y las personas que dirigen el Poder Judicial, yo siempre parto de la buena fe, ¿no? Y el respeto a las instituciones. Yo puedo partir del principio de que todas las pruebas fueron presentadas, que los juicios se hicieron de forma adecuada, aunque yo realmente critico mucho todo lo que se hizo porque creo que en ese mostrar, ese show, no hubo debido proceso. La abogada me corrige si estoy equivocado, Sí. pero creo que no hubo debido proceso.
así como ha ocurrido con destituciones de algunos alcaldes por temas mediáticos polémicos, no ha existido un debido proceso. Entonces, en esa interpretación colectiva de que si hay dinero, se crea esa efervescencia de que alguien que diga, no, es que hace falta flujo de caja, en mi caso en particular, que yo como economista, y lo digo con mucha responsabilidad, el gobierno no tiene dinero para aumentar la nómina, no tiene. Para aumentar el salario mínimo, no lo tiene. Entonces la gente dice, sí hay dinero porque todo el oro que están sacando de Bolívar, todas las camionetas, todos los hechos de corrupción, los 23.000 millones de dólares, la gente no menciona unos 23.000 millones de dólares, que alguien lo creó como un rumor en redes sociales, que la gente ya aceptó como una verdad, Claro. de que, de que en efecto se robaron 23.000 millones de dólares. Pero yo no he visto en el plan de cuentas nacionales de dónde salieron esos 23.000 millones, dónde está el cesante en las partidas y qué fue lo que no se complementó y lo que sí se complementó con eso. Por ejemplo, en el caso de los puntos de cuenta, en el caso del presupuesto, entonces tú ahí comienzas a decir, toda la estructura está fallando, no hay un presupuesto definido, las cuentas nacionales no se están respetando, no hay una claridad en cuanto al presupuesto nacional, hay mucha opacidad con relación a las partidas, y ahí es cuando yo comenzaba a decir en los medios de comunicación, hay que sincerar lo financiero, porque si tú no llevas bien las cuentas, tú no puedes decir que invertiste $1 y vas a tener como rendimiento 1.5, porque el dinero simplemente entra y sale, pero no sabes en qué. Entonces, si no tienes los porcentajes de rendimiento y los periodos de aplicación y todo eso, simplemente te vas a quedar en el aparato pensando de que siempre hay dinero, y eso aplica de lo macro a lo A micro. lo micro, totalmente. De lo macro a lo micro. Porque yo genero una actividad económica, le doy palo como una piñata a la caja chica, destruyo la capacidad de capitalización del modelo de negocio y me quedo sin nada. ¿Qué es lo que pasó en lo macro? ¿Qué es lo que está pasando actualmente en lo micro? Totalmente. Excelente. Mira, Leonardo, a propósito pues de que también se nos acerca el cuarto trimestre del año, nos gustaría pues que nos comentaras cómo consideras tú que se proyecta este cuarto trimestre del año, y además tocaras temas en cuanto a inflación, en bolívares, en divisas, tipo de cambio y consumo. Fíjate, va a ocurrir algo parecido a lo que pasó el año pasado con relación a, van a anunciar el inicio de las Navidades a partir del 1 de octubre. De hecho, este dinero que mencionaste, los 3.000 millones de dólares, que ya eso estaba sobre la mesa, posiblemente se use para alimentar la hoguera de la necesidad de vender cierta normalidad a final De año. de año. Esta cantidad de dinero en disposición de, del Banco Central y del Poder Ejecutivo, que lamentablemente, como no hay autonomía del Banco Central, pues se hace uso indiscriminado de cualquier fondo proveniente del extranjero por cualquier tipo de actividad. Este dinero, al entrar al torrente, existiría de hecho una mayor posibilidad de que el gobierno cuente, por lo menos durante un periodo corto, con respaldo para seguir interviniendo las mesas de cambio interbancarias, tratar de mantener estable el tipo de cambio, aumentar las bonificaciones en bolívares a partir de octubre, tratar de promover el consumo. Si hay algo que psicológicamente el venezolano hace con mucha rapidez, es que cuando tiene dinero en el bolsillo, se olvida de todo lo demás y comienza a gastar. Es decir, asume el chip de normalidad y comienza a vivir lo propio de ese momento de consumo. Ya lo hemos visto en los últimos 2 periodos, el famoso Black Friday que se ha celebrado Sí. en buena parte de los centros comerciales a nivel nacional, siempre ha sido una cosa apoteósica que Y mucho que poco a poco se está haciendo costumbre. se está haciendo, ya de hecho es parte de la cultura. Yo creo que si no lo hacen este año, esos centros comerciales arderían. Pero muchos hermanos venezolanos que se encuentran en el resto del mundo dicen, pero ¿qué está pasando allá? O sea, esa locura de esos Black Friday, de ese consumo, pero cuando aquí yo vivo casi que al día pagando el arriendo, los servicios, me dice, ¿será que la cosa en Venezuela está buena? Bueno, no todo es como se ve en redes sociales, pero sí van a tratar de promover un consumo exacerbado para finales de este año, tratando de vender esa sensación de normalidad. Si ese dinero lo reciben pronto, que creo que es lo que están tratando de lograr lo más rápido posible, lograrían tener estable un tipo de cambio para el primer trimestre del año 2024, cosa que no lograron en el primer trimestre de este año, y eso fue lo que de hecho contrajo una buena parte de la demanda durante casi todo el año 2023, que apenas es que está mostrando ciertos matices de recuperación en algunos sectores, pero no es el mejor escenario. Este año 2023 ha sido muy difícil. Entonces sí, el gobierno está tratando de captar la mayor cantidad de recursos posible, vender normalidad, cierre de año 2023, que ha sido muy complicado, tratar de mantener estable una economía 2024 que sabemos
para los venezolanos inicia en carnaval. Nosotros empezamos a despertar ya finalizando febrero, después agarramos carnaval, muchas personas se van a la playa. Eso es otro shock porque las playas Sí. full y la gente dice, pero ¿cómo es posible que estén ¿Cómo? en la playa cuando no hay gasolina, cuando el pasaje vale tanto? De verdad, económico y psicológicamente hablando, que yo hice ese ejercicio hace poco con una emprendedora, que le vamos a hacer un balance de tus recursos. Y él me dice, vamos a hacerlo. Entonces yo le digo, tú vas a hacer un cuadrito de Excel donde tú coloques tu ingreso y todas tus salidas, que es algo muy básico. Ok. Colócale una partida, luz, agua, tal, gastos de colegio, los chamos que van a deporte, todo esto, y tu ingreso. Más el ingreso de la actividad como tal, la actividad económica, la actividad de emprendimiento, con los gastos propios de la actividad de emprendimiento. Entonces, bueno, se tardó una semana aproximadamente en hacer eso, nos reunimos y yo sí le veo la cara de preocupación y le digo, ¿qué pasó? Me dice, claro, estamos gastando, no sé, un monto hipotético. Recibimos al mes $100 en ingresos y gastamos al mes casi $500. No sabemos dónde sale la diferencia. O sea, Mucho. nos hemos puesto a buscar con papeles, pero ¿de dónde sale los 400 diferencias para cubrir todo? Entonces me dice que ella con su esposo casi que no podían dormir porque es que ellos daban vuelta y decían, pero Dios mío, ¿será que estamos robando y no nos damos cuenta? Entonces yo le digo, la diferencia, obviamente no la están viendo porque ustedes lo están generando como ingreso en el modelo de negocio y están desgastando el capital de reposición. Entonces, lo que pudiese ser una ganancia relativa en la actividad emprendedora para capitalizar un modelo de negocio que no puede ser financiado producto del crédito porque no está disponible actualmente, o por lo menos no en condiciones flexibles para un pequeño empresario en sus inicios. Entonces, ¿qué te está diciendo eso? ¿Cuál es el indicador de eso? Que tu actividad está en un buen momento económico porque tienes tienes buenas ventas, tienes una alta demanda de tu producto. Pero como no estás administrando bien el servicio, el producto, la actividad comercial, estás consumiéndote el capital y tu actividad económica no crece. Entonces está pasando lo mismo con el presupuesto familia. Hay muchas personas que dicen, pero ¿de dónde sale la diferencia de dinero para que esto se viva en esta efervescencia? Pero en conclusión, para no irme mucho, que me estoy dispersando mucho, el 2024 es un año complicado, va a ser un año complicado en el sentido de que hay muchas fuerzas que confluyen más allá de lo económico, está lo social, lo político, es un año electoral, va a haber muchas fuerzas que van a Sí. estar rozando en ese escenario tan complejo. Pero Sí. tú crees, y disculpa, bueno, tu palabra delante de la mía siempre, ¿tú crees que vuelva a suceder como el último trimestre del año es donde el Estado o el gobierno, por así decirlo, es donde agota su presupuesto? ¿Tú crees que haya un disparo del tipo de cambio, así como sucedió en el 2022? ¿O Mira, el mar, cómo estimas también que cierre la inflación en bolívares y en divisas? Mira, el margen de cobertura del tipo de cambio todavía está muy amplio para nosotros. Estamos aproximadamente en 34, tanto el oficial como el paralelo, que sabemos que el paralelo no es referencia, pero sin embargo el margen de cobertura sigue siendo muy amplio. El tipo de cambio que en teoría absorbería el total de la inflación presente está alrededor de los 65 bolívares por dólar. Con esto no quiero decir que va a llegar a ese monto, no quiero decir que va a llegar a ese monto, pero un manejo irresponsable de la política monetaria pudiese acercarnos Bueno, mucho a ese escenario Wow. y eso sería catastrófico. ¿Qué va a hacer el gobierno? Intentar que el shock no ocurra, como ocurrió, repito, en noviembre del año 2022 con esta devaluación tan severa, aunque en parte fue una devaluación un poco inducida porque el gobierno necesitaba que se devaluara la moneda porque el tipo de cambio estaba muy rezagado, pero el impacto que tuvo en el consumo fue significativo. Si entran estos 3.000 millones de dólares, tendrían un margen de cobertura financiero para alimentar las mesas de cambio interbancario, eso mantendría estable hasta cierto punto el tipo de cambio, le favorece. Inflación, nuestra economía sigue siendo inflacionaria. Tuvimos de hecho un resultado en agosto alarmante, más del 13% de inflación en bolívares. sí. Ya por ahí hay un indicador de que si no se aplican correctivos basados en producción y en mejora de participación económica de sectores locales y se sigue favoreciendo la importación de productos y lamentablemente no se da una mejora en el nivel de ingreso del venezolano, por lo menos el empleado, pudiésemos tener un efecto shock allí, consumo Totalmente. versus oferta oficial y esto pudiese afectar la inflación. Es decir, vamos a cerrar con una economía inflacionaria, lamentablemente,
como el resto de los años ha sido, aunque se desaceleró en el 2022, hoy tenemos nuevamente una aceleración importante, siempre es producto del choque en tipo de cambio, y ese escenario está sobre la mesa. Nuestra economía sigue siendo cíclica en inflación, lamentablemente cíclica en devaluación del tipo de cambio, cíclica en contracción del consumo, cíclica en baja expectativa de recuperación de lo económico basado en lo político, porque ya toda la expectativa está concentrada en el resultado que se daría o en noviembre, o en octubre, o en noviembre, o en diciembre del año 2024, que tiene que ver estrictamente con lo político electoral. Entonces está sobre la mesa el hecho de tratar de vender una recuperación, una normalidad para cierre de este año y principio del que viene, con estos posibles recursos que entrarían muy pronto, o cualquier otro que el gobierno esté en capacidad de conseguir de acuerdo a las negociaciones que están haciendo a nivel internacional, pero eso no es garantía de que vamos a tener una recuperación, o por lo menos una recuperación estable, que ese es el punto clave, porque en recuperación hemos tenido picos de consumo, donde todo parece que mejora, pero de pronto vamos hacia abajo. Sí. La recuperación tiene que ser estable. Recuperación estable, un poco bajo y después a la alza, pero los picos de ese bajón no deben ser muy pronunciados y significativos, porque si lo son, significa que ese pequeño repunte de recuperación posterior no tuvo ningún tipo de significancia para la economía, porque la caída fue el doble o el triple de esa recuperación. Entonces, seguimos teniendo un escenario económico complejo. Yo invito a los venezolanos a que sean cautelosos con la información que consumen principalmente. Eso afecta mucho lo psicológico. Sí, totalmente. Y sabemos que sin estabilidad psicológica, sin estabilidad mental, todo se complica, porque eso trae, no podemos pensar bien, no podemos planificar bien, no podemos visualizar bien acciones a futuro. Y ciertamente, y eso me lo dijo una amiga contadora, amiga, socia, aliada de Mérida, María Virginia Marquina. Yo no sé si puedo mencionar su nombre. No, María claro, Virginia Marquina, tranquila. Mérida, que es una aliada importante. Ella me dice, ella está estudiando el ámbito financiero personal. Me dice: Leonardo, cuando las finanzas de las personas están mal, el coeficiente intelectual disminuye. Sí. Las personas comienzan a actuar más por sentido de crisis, de sobrevivencia, y se bloquean, no consiguen soluciones, o sea, porque está la carencia, ¿no? Entonces, por eso, si nosotros nos enfocamos en lo financiero, personal, desde su perspectiva profesional, por supuesto, basado en lo que ella hace, y fortalecemos lo financiero, la persona comienza a volverse creativa, comienza a buscar oportunidades, se asocia con personas que estén en la misma frecuencia y sintonía económica empresarial. Mira, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué actividades podemos hacer? ¿En qué nos podemos asociar? Entonces, en ese bloqueo intelectual está el país. Porque es de lo micro a lo macro. En este caso, ese análisis de lo micro está llevado a lo macro. Es decir, como hay una carencia financiera a nivel general, el país está como una especie de bloqueo intelectual donde, ¿qué hacemos? Tal cual. Entonces las personas miran a los lados y yo los están miro a pensando ustedes. también en el día a día y se Claro. bloquean. Entonces yo los miro a ustedes y veo que son personas prósperas, les va bien, y tal vez a mí no me está yendo tan bien. Entonces se despierta esa envidia nociva y yo digo: oye, pero ¿por qué ellos sí, yo no? Y comienzan los comentarios, ¿no? Ellos andan metidos en cosas raras y ni siquiera los conocen porque los han visto 2 veces, andan como metidos en cosas raras. Entonces ese bloqueo intelectual, esa disminución del sentido de empatía, que es fundamental para que una sociedad pueda, digamos, crecer de manera armónica. Esa acusación, la sociedad se ha convertido en un juez y un verdugo implacable. O sea, señalan a una persona sin conocerla, señalan a una persona, se ha vuelto común, ¿no? Tú no sabes de eso. Pero es que yo he estudiado eso, yo soy investigador, o sea, yo puedo reconocer lo que tú me estás diciendo, pero reconoce, no. Tú no sabes de eso, porque resulta que yo escuché hace años que alguien dijo, un gurú, un chamán, dijo que eso se hacía así, por lo tanto él es más válido porque él dice cosas que yo quiero escuchar y tú estás diciendo cosas que yo no quiero escuchar. Por lo tanto, tu punto de vista no es válido y el mío sí. Entonces hay todo un tema de autocomplacencia, de decir cosas sin fundamento. Eso desvirtúa lo económico, aunque las personas piensen que no desvirtúa lo económico, porque o se le da un valor muy bajo a algo que tiene mucho valor, o se sobrevalúa algo que no tiene ese valor, que sabemos que eso es subjetivo ciertamente, pero cuando tú no tienes una visión crítica, real, científica, basado en hechos, en evidencia, tú puedes decir cualquier cosa y esa cualquier cosa se convierte en una regla social, y esa regla social se convierte en un juicio colectivo, ese juicio colectivo se convierte en anarquía, Una cadena total. en especulación,
en incertidumbre, y es lo que ha mantenido a la economía y al país en este momento en las actuales circunstancias. Es decir, toda esa cadena de miedos, de temores, de incertidumbre, de inseguridad, ¿y ahora qué hago? ¿Es la mejor opción irme o quedarme? Muchos se han ido pensando que caminar por el Darién era la Sí. mejor opción y lamentablemente han perdido la vida en el proceso, les han afectado su integridad física, espiritual, moral. O sea, es un tema bien complicado que va más allá de lo económico. Y por eso es que yo siempre hago un llamado Qué a bueno. todos los que ven redes sociales, a todos los que están pendientes de medios digitales, que sean muy cautelosos y siempre pongan de primera mano el corazón y después todo lo demás. Bueno, Leonardo, Leonardo, yo definitivamente agradecido por tu colaboración con nosotros en este formato, en este programa el día de hoy. Y nosotros siempre hacemos una pregunta a todos nuestros invitados al finalizar cada episodio, ¿no? Nosotros, bueno, tú lo has dicho ahorita, te hemos visto también en las redes sociales como una persona exitosa. Sé que el Gracias. éxito es subjetivo, sin embargo, quisiera saber qué es el éxito para ti, ¿verdad? Porque cada quien tiene un éxito, lo la percepción de ese percibe el éxito. éxito de una forma distinta. Sin embargo, quisiera saber el concepto que tú tienes de éxito y cuál es el consejo o esa recomendación que tú le das a esta generación de relevo. Porque cabe destacar que dentro de nuestro público actualmente tenemos estudiantes, contadores, economistas y empresarios o emprendedores. Y quisiera saber tu opinión con respecto a qué le aconsejas a esa generación de relevo que nos van a reemplazar a nosotros en un futuro. Éxito, vivir en tus términos. Tomar decisiones, las decisiones que quieras tomar y saber que tienes la libertad para llevarlas a cabo. Eso es éxito. O sea, tú quieres ser un trotamundo, un mochilero que quiere viajar por el mundo con una mochila y abrir su carpita y ver el amanecer sin que eso implique mayor complicación material. Si lo logras, tuviste éxito. Tú quieres ser un gran influenciador, conferencista y trabajas para eso y lo logras, si lo logras, tuviste éxito. Si tú estás en un puesto de trabajo, en un espacio, en un país, en una realidad familiar que tú dices, ¿qué hago yo aquí? Me limita, esto no me gusta, esto no, lo quiero, no es lo que yo quiero hacer, posiblemente tu vida no sea exitosa. Punto. Sea que tengas mucho o tengas poco. Eso es para mí el éxito. En la medida de las posibilidades y de las limitaciones que sigan existiendo en el entorno, hasta ahora, gracias a Dios, yo he vivido en función de mis términos. Qué bueno. He aplicado mi profesión de mi generación de economistas, apenas ejercimos un 5%. Y de los que ejercimos en ese 5%, de los que quedamos actualmente ejerciendo, solamente somos 2 economistas. Estoy hablando de una corte generacional 2007, donde nos graduamos más de 90 economistas. La misma generación que entramos desde el primer semestre y aunque tal vez no estudiamos juntos en la misma aula, nos conocíamos porque nos Claro. veíamos todos los días. La mayoría pues han emigrado y sé que en lo que estén haciendo ahora deben ser exitosos y felices y espero que así sea, pero por lo menos yo elegí esto y lo he logrado y vivo en función de mis términos. Con relación a la generación de relevo, hay mucho por hacer con el tema percepción, Sí. desde el punto de vista de lo que aparentemente es fácil y rápido como una forma de generar riqueza, que es válido. Yo sé de gamer que en un año de trabajo han hecho 10 veces lo que yo puedo hacer en 10 años de trabajo. Es válido, perfectamente válido. Solo que en el proceso de ganar esa cantidad de dinero y lo que implica crear un plan de vida con eso, a veces el dicho de lo que fácil viene, fácil se Fácil va, se va. aplica perfectamente en estos términos. Y muchos de esos chamos creen que la vida es así, es un parpadear y hacer fortuna, un parpadear y hacer fama, un parpadear y ser reconocido y querido por el mundo que me ve a través de una pantalla de un smartphone. Y resulta que no es así, porque el que quiere seguir siendo reconocido tiene que trabajar para siempre generar cosas Es así. nuevas a un público que está demandando cosas nuevas, más en esta era del 2.0 y de las redes sociales. Entonces a los jóvenes que planifiquen su plan de retiro, su proyecto de vida, que porque tengan 18 años, 19 años, no piensen que van a ser jóvenes toda la vida. Yo también tuve 18 años, yo también tuve 20 años y bueno, ya no los tengo. Sigo siendo un muchacho joven, rezagante, pero yo no tengo 19 años. Entonces eso pasa, generacionalmente eso pasa. Están viviendo un tiempo diferente al que vivimos nosotros, por lo menos yo, no sé ustedes, porque ustedes se ven mucho más jóvenes que yo, pero por ejemplo yo usé el Discman, el famoso Discman, Claro. los cassettes de cinta magnética que se cambiaban de un lado a otro. Eso muchos chamos ni siquiera saben lo que es. Pero están viviendo una era digital bien interesante que les permite otras oportunidades que sin duda deben aprovechar al 100%, pero el trading de Forex no lo es todo.
el trading de criptomonedas no lo es todo, la fama en TikTok no lo es todo, Es así. la fama en Instagram no lo es todo, es decir, hay otras cosas que deben tomar en cuenta para decir, ok, de esto voy a vivir, con esto me voy a mantener el resto de mi vida y si mi fama dura un año, en ese año logré capitalizar 50 millones de dólares, yo sé que con 50 millones de dólares por lo menos 30 años puedo vivir tranquilo sin atarme mucho la cabeza. Ahora lo están haciendo, sabemos que la juventud responde a estímulos inmediatos y está la rumba, está el salir con personas bonitas, el estar en espacios trending y a veces uno se dispersa mucho, pero lo que fácil viene, fácil se va, tienen que pensar en trascendencia, que eso es clave para que el joven pueda decir, lo logré. Claro, qué Wow, bueno. Leonardo, cuán valioso y cuán nutritivo ha sido todo lo que hoy pues has decidido compartir con nosotros y bueno, también con nuestro público. Por ello te estamos agradecidos y las puertas pues de Cápsulas Profesional siempre estarán abiertas para ti. Muchísimas gracias, un placer estar con ustedes. Déjanos por acá todas tus redes sociales y dónde te pueden ubicar las personas para que... Y si tienes algún proyecto pronto también lo puedes anunciar por acá. Sí, claro, bueno, a través de mis redes sociales, Leonardo J. Soto G, Leonardo J. Soto G, tanto en X, antiguo Twitter, e Instagram, por allí pues siempre interactúo con las personas que me preguntan cosas, siempre estoy publicando muchas cosas allí. Mira, proyectos nuevos, continúo recorriendo el país. Si hay algo que me ha caracterizado como economista es que yo siempre he pensado que el estimar que la economía va bien o mal no lo puedes hacer desde una oficina. No lo puedes hacer desde una biblioteca, no lo puedes hacer desde un espacio en el que no tengas contacto con la gente, con el comerciante informal, con el productor que la está pasando mal, con el ama de casa, el amo de casa, con el que está devengando un salario de $5. Hay que hablar con ellos, hay que entenderlo. Eso es lo que estoy haciendo, recorriendo Venezuela, difundiendo el movimiento de una economía diferente, que es una manera diferente de ver, de hacer, de interactuar con la economía, llevando a cada ciudad este formato de los 7 mejores negocios para invertir en Venezuela, que es muy reflexivo, muy analítico, muy crítico, mucha introspección, mucho perfilarte a ti como inversionista. Pues siempre, así como tú me preguntaste, ¿en qué podemos invertir? El invertir depende de tu perfil como inversionista. Totalmente. Pues, si tú estás dado al comercio, yo te voy a recomendar ser comerciante. Si tú estás dado al servicio, yo te voy a recomendar invertir en servicio. Obviamente en función también de lo que se está vendiendo en el mercado. Pero si yo te digo, mira, compra un container de azúcar y la vende, pero a mí no me gusta ni el comercio, ni tampoco ese tipo de productos, pues yo no sé inventario, de periodo de caducidad. Entonces, seguimos recorriendo en Venezuela, seguimos recorriendo cada ciudad que sea posible recorrer y yo sigo buscando unificar a las personas en un solo propósito en común, que es hacer el bien para un país que necesita de reconciliación, que necesita de mucha conciliación, que necesita de mucho nuevo sentido de pertenencia. Yo parto del principio de que solo juntos podemos construir una economía diferente. Es Qué así. bueno. Gracias. Gracias, Bueno, Leonardo. gracias, Leonardo. Esperamos tenerte nuevamente por aquí. Esperamos que sea el primero de muchos episodios. Así que esta es tu casa. Gracias, Bienvenido. muchísimas gracias. Hasta luego. Vale. Bueno, nos despedimos. Nos vemos en una próxima entrega. Cabe destacar que el único pago que nosotros les pedimos es que se suscriban, que dejen una reacción con una manito o que compartan este video o este podcast si les agregó valor. ¿Ok? Vale, nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego.